Señoras y señores, soy el ingeniero Julio Rivera Peijó. Yo soy ingeniero civil en la especialidad de estructuras y también cuento con un posgrado en dicha especialidad. En este momento, como responsable del equipo que tuvo a cargo el diseño del proyecto de estructuras, quisiera dar algunos tips que los pueda ayudar a entender un poco mejor lo que ha ocurrido. El hecho ocurrió un día viernes en la noche. El sábado siguiente temprano comenzamos a constituir 2 equipos de trabajo para hacer un rediseño de manera independiente cada uno de ellos, para ver si es que habíamos cometido errores importantes y en qué parte los habríamos cometido, porque podría ser también cosas que son intrascendentes para mostrarlas. Y con estos 2 equipos de trabajo hemos encontrado algunas, mayormente, coincidencias. Los resultados al final son casi parecidos y eso es lo que voy a contarles ahora. El patio de comidas es una estructura que es circular en un nivel de techo y también parcialmente hay un nivel de techo de concreto en una parte de la estructura. Pero existe una cobertura que es como un tronco cono efectuada en base a perfilería metálica y sobre ella cuelga una estructura que podríamos decir arquitectónica, que sirve para la iluminación y también para la parte que podría ser atractiva a que las personas asistan a este centro comercial. Pero cuando se habla a veces, da la impresión que los patios de comida o las estructuras en nuestro medio son muy difíciles de hacer o complejas de efectuar cuando tienen ciertas dimensiones. Miren, por ejemplo, ya existían cúpulas desde hace 2000 años y estas cúpulas tenían algunas características. Y las características para la época de los romanos eran muy sabias, porque había unas zonas para aligerar al peso de toda la estructura, había un encasetonado y también había una parte que se puede observar que a partir de donde los esfuerzos cambian de compresión a tracción, ellos ponían unos pesos adicionales para que la estructura siempre esté en compresión y de esa manera pudieran trabajar con el material que era la piedra, que era el único material que disponían en esa época. Actualmente la estructura se comportan más o menos así, estas cúpulas, donde los esfuerzos dependen del grado de cuán completa puede estar una esfera. Y dependiendo de eso, por un lado acá se pueden observar que hay una zona con determinados esfuerzos y gráficamente también lo podemos ver acá. Y esto es tan aplicable a una estructura laminar como metálica. La estructuración planteada en el desarrollo de este proyecto contemplaba lo siguiente: un anillo muy rígido y muy fuerte, que tenía una fuerza postensora interior muy alta, y esa fuerza interior lograba confinar esto de tal forma, con más de 148 toneladas, que resistía todo el empuje que cada uno de los elementos inclinados le iban a transmitir. Estos elementos inclinados, sus fuerzas y esfuerzos dependen mucho de la inclinación de la estructura. Realmente hubiéramos querido que sea una estructura más inclinada, porque es mucho más eficiente, realmente mucho más eficiente, pero una de las limitaciones del centro comercial y arquitectura fue que no deberíamos pasar
de esta inclinación de 6 grados. Y ese era el reto, atender esta estructura solamente con 6 grados de inclinación. Y eso nos llevó a tener perfiles más grandes, anillos más fuertes, y también había que considerar algunos tipos de apoyo para estas zonas donde estos vigas transmiten las fuerzas a la parte que son el anillo de concreto. Estas estructuras funcionan como si fuera un par de codos o brazos cuyos codos están anclados o fijos y no hay desplazamiento. Cualquier carga que le ponga encima van a ir a transmitirse por compresión hasta la base. Ese es el concepto de este tipo de estructuras. Cuando comenzamos a hacer el diseño, comenzamos a ver la parte de la estructuración, vimos cuántos elementos de arreglos eran necesarios para estabilizarlo, pero teníamos también algo que era muy claro, y es que este tipo de techos no deben ser pesados, deberían ser lo más livianos posible. Y se inició, de acuerdo a los planos de arquitectura, siendo una estructura muy liviana, porque solamente se contemplaba esta estructura metálica que ustedes ven ahí, más una cobertura metálica muy liviana que pesa menos de 10 kilos por metro cuadrado, y un cielo raso que también pesa menos de 10 kilos por metro cuadrado. Con eso logramos nosotros una gran eficiencia. Y así se desarrolló el proyecto. Posteriormente, esto ha tenido algunos cambios. Inicialmente había algunas columnas interiormente, pero después se hizo de esta manera. Y en la etapa casi final se nos entregó una información de lo que es esta estructura que ustedes justamente la ven acá, que es la colapsada. Acá es una vista por fuera y también hay una parte que ustedes van a ver, les voy a mostrar unas vistas por dentro antes de que esto colapse. Esta es la estructura que les decía que era muy liviana, antes que se le ponga esos elementos colgados del techo. Pero además acá quiero aprovechar la oportunidad para mencionarles que el proyecto desde un inicio contemplaba estos elementos metálicos. Estos elementos metálicos no son de un refuerzo que la estructura ha requerido durante su etapa de vida. No, estos son lo que llamamos nosotros arriostres y que sirve para absorber las fuerzas sísmicas y las fuerzas de viento. Y son las responsables de llevar ese tipo de fuerzas hacia abajo. Las fuerzas de gravedad principalmente están controladas por el anillo y además por la estructura misma metálica. Les comento que inmediatamente ocurrido esto, los dos equipos de trabajo que constituimos, a ellos se les dio los planos, se les dio la información para que comiencen a trabajar. La información vimos que era muy vasta y compleja, porque teníamos muchas versiones, más de 50 cambios durante el proceso de diseño, hasta el resultado final, ¿no? Nosotros, en el momento en que le encargamos esto a las personas, les dimos solamente los planos finales para no complicar, y son los planos que han servido para la construcción y que finalmente son los que forman parte de la estructura que ha caído. Todos los elementos han sido diseñados por estos dos equipos de personas. Y para cada elemento se ha sacado un ratio. ¿Qué es ratio? El ratio es lo que una estructura, la fuerza que actúa entre lo que resiste. Como lo que resiste siempre tiene que ser más que la fuerza que actúa, absolutamente todos los elementos tenían este ratio por encima, que significa que tenían todavía un factor de seguridad adicional a lo que piden las normas. Además también hemos puesto las cargas
que son normativas para cada país, en el caso del Perú, y en base a eso se diseñaron todas estas estructuras. Hemos concluido al final que en ambos equipos nosotros teníamos los resultados y agarrando uno de los elementos más críticos, que es justamente el apoyo, donde ya llegan todas las fuerzas de la parte superior, veíamos que lo que actuaba era menor que lo que resiste. Quiero hacer notar que esto, cuando hablamos de lo que actúa, no son las fuerzas reales que actúan, sino son las fuerzas reales más un cierto porcentaje. Por ejemplo, las cargas son amplificadas por un 40% más y diseñamos para eso. Con ese 40% más se tenía estos valores. Y con estos valores, aún así, lo que resiste son mayores que estos valores. Entonces, hemos encontrado que todos los elementos estaban con factores de seguridad suficientes y además el diseño cubría los factores de seguridad. O sea que no debería haberse salido de los factores de seguridad. Es posible que se vayan a haber pasado una serie de cosas que no estaban acordes en los planos, y eso siempre ocurre en este tipo de proyectos porque son cambiantes durante todo su desarrollo. Pero para eso existe una metodología, y es que el centro comercial contrata una gerencia de proyecto que además ejerce la supervisión de toda la gestión que se hace, desde la contratación inicial de los proyectistas hasta la entrega de la construcción para que su apertura. En ese proceso lo único que no va a cambiar es la fecha de entrega, porque esa fecha de entrega está ligada a un evento tipo Navidad en que estos centros comerciales tienen que tener la estructura ya operando, porque en un mes venden a veces más de lo que venden en 11 meses. Todo lo demás anterior es todo un proceso de trabajo bastante arduo, pero esto es lo que hemos llegado. Y en ambos casos nosotros hemos tenido que nuestra estructura es más resistente, incluido los pesos más sus factores de seguridad. También enviamos a un equipo de ingenieros para que trate de evaluar in situ el resultado de cómo habían quedado las cosas y para tratar de entender un poco mejor lo que ya era obvio y se conocía por todas las personas, el grado de oxidación que había en los elementos. Lamentablemente no dejaron que el equipo entre y bueno, entonces hemos recurrido a la información que la hemos sacado de las redes, que ha estado circulando, y algunas fotografías de lejos que hemos podido tomar para ver qué es lo que ha sucedido. Acá quisiera mencionarle algo. Como no existe persona que no vaya a cometer un error, existe un sistema para esto. Y es que una vez realizado el diseño, esto pasa a un equipo de revisores municipales. Lamentablemente, esa revisión no es muy completa, más bien es muy ligera y no cumple realmente su función de seguridad, porque lo que hemos demorado un año para trabajar, ellos lo tienen que hacer en un informe de unos pocos días y a veces en un solo día. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que replantear como país para que estas cosas no vuelvan a suceder. ¿Qué es lo que hemos encontrado, por ejemplo? Fíjense ustedes el grado de oxidación que hay, ¿no? Y estos son pedazos de los pernos que han quedado, porque la estructura se separó después de la estructura de concreto. La estructura de concreto ha quedado prácticamente estable, totalmente segura, y solamente la estructura metálica es la que colapsó.
¿Y por qué colapsó? Desde nuestro punto de vista, y es muy objetivo, y eso se ve, y lo han visto muchísimas personas, es el grado de corrosión que ha habido. Pero ¿por qué el grado de corrosión puede afectar tanto a las estructuras? Porque la corrosión es algo que se inicia muy pronto en la estructura. Cuando uno entrega una estructura, la pintura y todo el recubrimiento que tiene va a durar posiblemente 1 año, tal vez máximo 2 años, y ahí va a comenzar la estructura a picarse. Por eso también es que los barcos incluso tienen que parar cada cierto tiempo para que puedan ser repintados totalmente, y eso significa que están protegidos. Esta estructura también ha debido ser revisada para constatar su estado, y seguramente que si en el proceso de estos 8 años de vida que ha estado muy estable, hubiera habido algún indicio de que había corrosión, esta estructura hubiera sido reparada, y algunos elementos tenían que ser cambiados por ser muy grave la corrosión, deberían haberse cambiado también. Lo que ocurre es que no se ha realizado este mantenimiento, y lo voy a mencionar también por qué. Si ustedes observan, por ejemplo, en el caso izquierdo, donde está la cobertura con el adorno que cuelga de la estructura, este elemento grande no tiene forma de llegar a la zona donde está la estructura metálica, porque con estos elementos colgados y con el drywall que han puesto por ahí, cualquier inspector, aunque sea trapecista, no hubiera podido entrar a supervisar la estructura. Y si nos acercamos un poco más a qué es esto que está ahí, ustedes podrán observar que son elementos pesados. Dicho sea de paso, solamente esta estructura de acá es todo este peso colgado es prácticamente igual a todo el peso de la estructura, más la cobertura, previstas en su diseño original. ¿Y cómo es que esto y en qué momento aparecen estos elementos para los cuales hubo que reforzar la estructura? Aparece casi en la parte final, y en un plano que no lleva ningún sello ni membrete, pero nos dicen, señores, consideren estas cargas en el diseño. Y tenemos que hacer un rediseño ahí para asegurarnos de que la estructura puede soportar. Y con eso tuvimos que aumentar el peralte de algunos elementos, porque este elemento de acá era pesado. Pero, por si acaso, también es bueno hacer notar que a nosotros se nos dio un plano que muestra esto mirado de arriba hacia abajo, completo, como una planta, y 3 detalles al costado, casi como esquemas, que decía, se llama tal cosa, por ejemplo, corte 1.1, y en la planta que grande decía que la sección 1.1 estaba en un sitio. Bueno, de los 3 esquemas que nos dieron, uno se descartó porque no era referenciado al plano, parecía que era de otra parte, pero no estaba referenciado. Y de los otros 2 detalles que nosotros teníamos, vimos que la altura máxima de estos elementos verticales era unos de 40 centímetros y otros de 1 metro. Lo que observamos después se puede constatar en cualquier momento y podrán sacar sus conclusiones, porque pareciera que hay elementos más grandes de los que se han previsto. También no sabemos cómo se han colgado y de dónde se han colgado. Podrían haberse colgado de un elemento débil, y ese elemento débil jalar al resto de estructuras. No lo sabemos, porque no tenemos esa información. Lo que sí también podemos observar era que los que son contratados para el mantenimiento no tenían forma de saber que había un proceso de oxidación. Si ustedes ven en la fotografía de la izquierda, verán una serie de puntos
que ya la estructura está mostrando, pero acá se ha descolgado un poco, pero esta parte que está debajo del perfil es justamente un cerramiento. Esta estructura estaba totalmente cerrada, entonces por fuera y por dentro y por arriba. Que el nivel de seguridad es el adecuado. Incluso lo hemos verificado con las normas peruanas, son hechas en base a una norma norteamericana que es el AISC. Y la última norma peruana que existe es muy antigua. Por consiguiente, hemos usado esa norma, pero básicamente guiándonos con el AISC. Y con la última norma actualizada de esto, bajo las consideraciones que se han considerado, de que estos elementos tienen una unión articular en la base y que incluso les hemos verificado si es que no fueran 100% articuladas, también no presentaban problemas como para haber producido el desmoronamiento de esta estructura. También para determinar las causas del desplome, creo que todas las personas que intervengan, los peritos, los revisores, también deben ver no solamente la estructura, sino también deben ver qué sucede con la construcción. La construcción está de acuerdo a los planos, se han hecho los empalmes en los sitios donde se indican, hay soldaduras en que se ve que han fallado por la zona de la soldadura y la verdad es que nunca deben fallar por ahí si la soldadura está bien hecha. Y el mantenimiento, por supuesto, que no ha existido porque nadie accedió a saber que la estructura ha estado sufriendo desde que se inició una corrosión hasta que la corrosión le disminuyó la resistencia a las estructuras, comiéndose parte de los elementos resistentes, y esto colapsó. Bueno, podrá decirse y hablarse mucho de estas cosas, pero lo cierto es que esa estructura estaba destinada a caerse en algún momento, porque si la corrosión hubiera sido más acelerada, se hubiera caído de repente como hace 2 años o hace 3 años, y si la corrosión, por ejemplo, si esto estuviera en la sierra y la corrosión hubiera sido más lento, probablemente se hubiera caído dentro de 20 años, porque la corrosión es más lenta. Lo cierto es que estamos en la costa, muy cerca al mar, y la corrosión ha sido veloz, y no se pudo saber si necesitaba o no reparar o reforzar. Se entenderá que una estructura, que si en algún momento hay un elemento que de la inspección se observa que ha volado un perno o ha volado una plancha en algún sitio o se ha rajado tal cosa, se aprovecha para analizar eso, inmediatamente corregir y que no exista ningún problema. Simplemente no se hizo nada de eso porque no era posible hacerlo. Si los peritos van a comenzar a trabajar en todo esto, también deben ser un peritaje no solamente de la estructura, sino también de la construcción, porque hay varios elementos que no son similares a los que nosotros hemos detallado y que pueden haber sido tal vez aprobados por alguna o por la supervisión o por otras personas, pero yo no estoy diciendo que por eso se ha caído. Digo que eso podría haberse subsanado. Lo que sí quiero ser muy enfático es que lo que ha tumbado a esta estructura es la corrosión. Y esa es una realidad y no podemos salir de eso. La estructura estaba corroída y ese es el motivo principal. También se debe ver, pues, que la estructura, si se le encuentra oportunamente algo, se le hace una labor de mantenimiento. La estructura no ha tenido nada de mantenimiento.
porque además era imposible acceder desde abajo como desde la parte superior. Esto nos debe llamar como ciudadanos a una reflexión y a todos, y es que las normas técnicas de edificaciones deben ampliarse y deben poner exigencias que actualmente no existen y están escritas, y que probablemente por eso es que no hay las inspecciones. Y debería exigirse que dentro de los proyectos que son de arquitectura y del forro, se dejen pues o ventanas o portezuelas que permitan entrar y actuar oportunamente. Cualquier estructura no es algo que ocurra no es una situación que no se pueda arreglar. Todas las edificaciones se pueden arreglar si se actúa de manera oportuna. Finalmente, quiero compartir unas reflexiones con ustedes. La rapidez con que ahora se ejecutan los proyectos de infraestructura tipo malls, que se llaman fast track, no permite un adecuado control de riesgo en cada etapa. Se pasa de una etapa a otra, se pasa de que los planos del proyecto pasan al constructor, pero los planos siguen incluso modificándose porque la arquitectura no se cierra totalmente. Todavía dependiendo de cómo quienes van a ser los clientes del mall y presentan exigencias especiales, por ejemplo, quieren espacio del doble o triple de lo que tienen, hay que cambiar algunas formas, y eso lo deben hacer los arquitectos y pasar a nosotros para ver si la estructura lo puede o no puede resistir. Pero el riesgo no está medido ni controlado por ese motivo. Entonces, las normas peruanas deben ampliarse, y para esto creo que la mejor forma es que los colegios profesionales son los que podrían dar una ayuda muy grande en esta etapa. También hay que tener presente el rol de la gerencia de proyectos. El cliente contrata a una gerencia de proyectos para que lo represente en todo, desde las primeras contrataciones que hace hasta la entrega del proyecto. Esta gerencia de proyectos también hace la supervisión. Ellos deberían tener personal muy experto que pueda permitir detectar si algunas cosas no se están ejecutando conforme lo indicado o que puedan ser peligrosamente colocados. Esta gerencia de proyectos para eso tendría que ser más grande, y para eso tendría que tener más exigencias, tener más personal. Debería tal vez tener un proyectista de estructuras que ayude en la supervisión de la estructura durante todo el proceso de construcción. No lo sé, pero el equipo de trabajo que tienen para todos estos trabajos no es el que pudiera ser suficiente. También, y esto todos nosotros que hemos participado en esto, rogamos que las vidas ofrendadas por estos héroes en esta tragedia, vidas de personas que han fallecido, que a nosotros nos han de verdad chocado muchísimo y nos sigue doliendo, no debe quedarse al olvido. Debe ser como un punto de inflexión para que se pueda crear una mayor conciencia sobre la necesidad de establecer protocolos de control y mantenimiento que garanticen un mantenimiento adecuado, porque toda estructura, sobre todo las metálicas, cuando van a fallar por un tema estructural, suelen primero deformarse bastante, y eso avisa para poder repararla en su momento adecuado. Y esto, sin ver eso, es imposible que haya podido repararse, ¿no? Y
y estas vidas que se han perdido, con mucho dolor, nosotros lo lamentamos, pero deben servir para que en el futuro no vuelva a ocurrir esto. Esta es una situación que probablemente los ingenieros, arquitectos de diversas especialidades lo podríamos manejar para que estas cosas se incorporen en las normas. Lo que debemos tratar de evitar es que sean finalmente abogados los que definan algo que no ni siquiera lo entienden y actúen de acuerdo a sus experiencias y también a las capacidades de quienes los contratan. Porque una pelea de David y Goliat, donde David es realmente 1000 veces más chico de lo que era, y Goliat es 1000 veces más grande, obviamente, por donde se va a romper la cuerda no es por donde realmente interesa, sino por donde el tema legal lo lleve dirigido. Por tanto, pido a la sociedad, pido a los colegios profesionales que estén muy atentos a estas cosas y no sean personas que manejan las leyes solamente y que no conozcan nada de la estructura, quienes tengan que decidir de acuerdo a su propio entender de las cosas. El desarrollo de un proyecto estructural es algo muy complejo cuando se trata de proyectos de estructuras, más aún cuando se trata del desarrollo de los modos, porque además de tener mucha estructura que hacer, existe también un trabajo que desde el inicio hasta el final tiene mucha variabilidad la información que recibimos, y eso hace que el trabajo sea más complicado. Aún así, nosotros siempre validamos cada etapa que se hace en la computadora con algunos números que hacemos y que parcialmente nos permite avanzar mediante unas revisiones de manera aproximada. Quisiera aprovechar el momento para agradecerle su atención y próximamente estaremos dando otro comunicado si es que consideramos que sea conveniente.